espacio que tenemos cada mes con el tema del duelo. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Les recuerdo que pueden participar, pueden alzar su manito, eh, pueden escribir por el chat. Por aquí voy a estar atento a ustedes, a sus inquietudes y a lo que todos opinen. Vamos a hablar en este espacio de un duelo un poco común, pero un duelo interesante, que es el tema del duelo enmascarado. Cuando se habla de duelo enmascarado, aparecen muchas cosas que son interesantes dar a conocer y que de cierta forma nosotros debemos de comprender y a partir de ahí empezar a tener una ruta que nos ayude a comprendernos quiénes somos nosotros, eh, cómo siento, cómo mis emociones tienen una forma de relacionarse en el entorno en el cual nosotros estamos o en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar de duelo enmascarado, pues sabemos que el tema del duelo es muy amplio. Eh, Hace 2, 3 meses, no recuerdo, hablamos de lo que era el duelo inhibido. Y hay unos duelos que son patológicos, es decir, que de cierta forma necesita ayuda de un profesional para que todo eso tenga, digámoslo así, una solución, una ruta. En este caso, el duelo enmascarado. Y hay otros duelos que se van dando o se manejan a partir de la estructura de las mismas personas y el acompañamiento con la familia, el acompañamiento con los seres queridos o inclusive uno mismo solito dentro de su entorno. Vamos a dividir este espacio en 5 momentos. Me equivoqué, puse 4, pero son 5 momentos. El primero, pues yo soy el consejero espiritual aquí del Centro Oncológico, mi nombre es Eduardo Quinchía. Vamos a comenzar con una oración. La oración que vamos a hacer es la oración de abandono de Michel de Foucault. Y es una oración donde nos enseña en que todas nuestras emociones, todo nuestro ser, todo lo ponemos en manos de Dios y a partir de ahí empezamos a soltar. Y vamos a tener el punto de partida de lo que es el duelo enmascarado a partir del capítulo 21 del Principito, esta historia de Saint-Exupéry que, que se escribe más por allá en 1943, cuando estaba culminando la Segunda Guerra Mundial y que tiene un contexto muy fuerte, no solamente psicológico, sino también un contexto filosófico y de manejo de lo que es la persona en sí y del entorno en el cual nos desenvolvemos. Y a partir de ahí vamos a desarrollar todo lo que es el duelo enmascarado y lo que nos muestra el duelo enmascarado y qué es el duelo enmascarado. Les contaré una historia de vida de Pedro y Claudia. Es una historia real de pacientes que he atendido, pero que de cierta forma, por respeto pues a los pacientes y a las personas, pues simplemente les pongo esos dos nombres que, digámoslo en estas palabras, son anónimos. Luego en sí, que es el duelo enmascarado, qué se comprende por duelo enmascarado, por qué se habla de duelo enmascarado, cuál es el sentido del duelo enmascarado y qué afectos y qué efectos al mismo tiempo tiene el duelo enmascarado. Y por último, un afrontamiento de ese duelo enmascarado. Ese afrontamiento del duelo enmascarado, cómo lo vivo, cómo lo presiento, cómo lo llevo a cabo, cómo lo trabajo, que es muy importante. Como les dije, vamos a comenzar con esta oración. Es una oración ecuménica. Cuando hablo de oración ecuménica es que prácticamente esta oración la hacen personas que no solamente son católicas, sino que la hacen también musulmanes y la hacen musulmanes y la hacen judíos. Y es la oración donde se encomienda todo al Padre. Por respeto, porque aquí entre nosotros hay personas que no son católicos, pues no me persigno, pero me gustaría que la hiciéramos en estos momentos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi vida, mi alma, y te la doy con todo el amor de que soy capaz.
porque te amo y necesito ponerme en tus manos, porque tú eres mi Padre. Bueno, vamos a comenzar. Para dar comienzo al tema del duelo enmascarado, les quiero compartir en estos momentos directamente el capítulo 21. Y quiero hacer lectura porque creo que es digno de hacer lectura de este hermoso capítulo del Principito de Exupéry. Es uno de los libros que yo creo que todos nosotros deberíamos de tener en nuestra casa. Y no es un libro ni siquiera para niños. Es un libro para adultos. Hay grandes tesis dentro del campo de la psicología y tesis doctorales que hablan en torno al Principito. Quiero leerle, el capítulo 21 es mi preferido por muchas cosas y por el gran contenido que tiene. Capítulo 21. Fue entonces que apareció el zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta, pero no vio a nadie. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el Principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de reflexionar, agregó, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es bien molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Domesticar significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos la necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a entender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no es en la tierra, dijo el Principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en aquel planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco, pero si me domesticas, mi vida resultará como una iluminada. Conoceré un ruido de pasos que serán diferente de todos los demás. Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá lejos los campos de trigo? Yo no como pan. El trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso es triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Entonces será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo, que es dorado, me hará recordarte y me agradará el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró largamente al Principito.
Por favor, domestícame, dijo. Me parece bien, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poquito más cerca. Al día siguiente el principito regresó. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ya desde las 3 comenzaré a estar feliz. Cuando más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las 4 me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué horas preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito?, dijo el principito. Un rito también es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso, me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecieran y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó el zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida, ah, dijo el zorro, voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. Yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Claro, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Claro, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Sí gano, dijo el zorro, a causa del color del trigo. Luego agregó, ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue nuevamente a las rosas. Ustedes no son de ningún modo parecidas a mis rosas. Ustedes no son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi zorro. No eran más que un zorro parecido a 100.000 zorros. Pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo. Y las rosas estaban muy incómodas. Ustedes son bellas, pero están vacías, agregó. No se puede morir por ustedes. Seguramente cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece, pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es ella a quien he regado, puesto que es a ella a quien abrigué bajo el globo, puesto que es a ella a quien protegí con la pantalla, puesto que es a ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las 2 o 3 para las mariposas, puesto que es a ella a quien escuché quejarse o alabarse o incluso a veces callarse, puesto que es mi rosa. Y volvió el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito al fin de recordar. Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. Que he perdido en mi rosa, dijo el principito a fin de recordar. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidar. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordar. ¿Por qué me di el lujo
de leerles este capítulo 21. Y se los digo que me di el lujo porque es uno de los capítulos, para mí, en mi concepto, de los más bonitos que tiene el Principito, aunque esta es una obra maestra. Algo muy sencillo, y voy a comenzar por ahí. La forma en que las personas viven el duelo, todas las formas son diferentes. Absolutamente todas son diferentes. Nadie vive el duelo de la misma manera. Por eso esa palabrita que en ocasiones inclusive se torna muy incómoda, es como lo siento mucho, esa palabrita no va, no va, porque es que tú no lo sientes de la forma en que yo lo siento. Yo no lo siento de la forma en que la otra persona lo siente. El dolor del corazón, el dolor en los pensamientos, el dolor en el cuerpo, el dolor interior, es diferente en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que hace importante a la otra persona es el tiempo que has vivido con esa persona. Es el tiempo de lo que se ha domesticado. Es el tiempo en el que se han creado los lazos. Es el tiempo en el que se ha logrado comunicarse. Por eso hay un principio vital. Primer principio es conocerse. Conocerse. Si a mí se me muriese mi mamá en estos momentos, muchos se acercarán y existirán los días de duelo, pero no tendrán el dolor que yo siento, porque yo soy el que he convivido con mi mamá, yo soy el que he peleado con mi mamá, yo soy el que le he hecho reclamos a mi mamá. Mi mamá es la que a mí me dio correa cuando era niño, la que me reprendió, la que me crió, la que me dio de alimentarme. Y mi duelo es algo muy personal porque de cierta forma yo lo estoy viviendo porque yo soy el que voy a extrañar los frijolitos de mi mamá, los que va a extrañar la masa morrita de mi mamá y la que va a extrañar el besito de mi mamá. Por eso el tema del conocerse en el duelo es algo esencial. En el centro en el que nosotros estamos, en el centro oncológico, los cuidadores tienen un papel fundamental, pero muchas veces nos olvidamos en el duelo de los cuidadores. ¿Por qué nos olvidamos en el duelo de los cuidadores? No sé. Pero es algo un trabajo que se debería hacer más profundo, porque los cuidadores son los que empiezan a conocer de una manera muy dura, pero de una manera muy real, la realidad que vive cada paciente. Les voy a poner este ejemplo. Pues una enfermera estaba cuidando a un paciente, lo cuidó durante aproximadamente 4 años. El paciente fallece, muere, y el resto de la familia estaba muy tranquila y la enfermera cae en una depresión. ¿Por qué creen que cae en una depresión? Porque la enfermera que empezó a vivir en esa casa comenzó a conocer a esta persona, supo quién era esta persona, qué le gustaba, pasaba su tiempo hablando con ella y al pasar su tiempo con ella creó lazos, es decir, doméstico. Y la palabra domesticar, ahí empezamos con el primer ítem, conocerse. Llega el zorro y le pregunta al principito, ¿quién eres? No sé, eres un zorro, y para él era un zorro entre mil. Luego el zorro dice, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero que me domestiques. Y ya el principito empieza, ¿qué es domesticar? Dice, crear lazos. Y domesticar, cuando uno busca en la etimología, aparece como si fuera alguien que es de la familia. Alguien que es de la familia. Y cuando hablamos de que alguien es de la familia, no solamente hablamos en términos de sangre, sino en términos de amistad. Eso es domesticar. Domesticar es hacer a una persona que sea de aquí, que sea de mí, que pertenezca a mi corazón, que pertenezca a mi interior, que pertenezca a lo que yo soy. Y a partir de ahí vienen los hechos más importantes en el tema del compartir con la otra persona. ¿Cuáles son los ritos?
Voy a seguir con el ejemplo de mi mamá. Yo sé que con mi mamá hay unos ritos específicos, sé a qué hora se levanta, sé a qué hora sirve el desayuno, sé que los días jueves sí o sí hay frijoles en la casa, sé que cada 15 días los sábados hay un sancocho. Y ahí el duelo es donde comienza uno a recordar todo eso, pero lo comienza a guardar en muchas ocasiones, en otras lo narra. Y esos ritos es lo que hace la diferencia. ¿Por qué recuerdo tanto a mi papá? No, lo que pasa es que por estas épocas de diciembre que se vienen, recuerdo que mi papá siempre era una persona que invitaba a los del barrio. No, es que la alegría de esta cuadra era mi papá. Mi papá llegaba, hacía las luces, organizaba todo. Es crear ritos. Y los ritos lo que crean es directamente asuntos de importancia para las otras personas. Todos nosotros tenemos ritos. Todos nosotros tenemos ritos en la vida cotidiana, tenemos ritos en el compartir con otros, todos nosotros tenemos ritos y esos ritos no se pueden perder, porque cuando los ritos se pierden, empezamos a olvidar aquello que domesticamos y aquello que conocimos. Qué bueno cuando en las familias se comienzan a hacer, por ejemplo, la famosa cena, la cena del 24, la cena del 31. Y dicen, no, es que quedamos, se murió mi papá y mi mamá, pero todavía nos reunimos nosotros como familia a organizar el entorno, a crear un rito. Y este rito lo crearon mis papás y mis papás lo cogieron de los abuelos. Es la importancia directamente de los ritos en la vida cotidiana. Luego, este tema de la despedida, que es muy importante para hablar del duelo enmascarado. Y dijo, y volvió el zorro. Adiós, dijo el zorro. Las despedidas son muy, muy, muy duras, pero son necesarias. Aquí en la clínica siempre nosotros hablamos con las personas que están en Código Lila y con sus familias, siempre le decimos a ellos la importancia de hablar y decirle a la persona enferma que está en Código Lila, decirle muchas gracias, te amo, perdón y adiós. Muchas gracias, te amo, perdón y adiós. Lo más duro que se puede dar son las despedidas. Y no lo hablamos solo en términos de muerte, hablemoslo en términos de vida. Las despedidas cuando un amigo, un familiar, un conocido se va del país y no sabemos si regresa o no. Las despedidas de un duelo de pareja, de si la situación sí se puede solucionar, no se puede solucionar. Las despedidas en las amistades. Todo, absolutamente todo se desenvuelve en muchas gracias, perdón, te amo y adiós. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de despedirnos, cuando tenemos la capacidad de soltar, digamos en esos términos, y de llorar y de sentirnos conmovidos, somos capaces de procesar nuestros duelos. Por eso quiero leerles nuevamente este último pedacito. A mí me parece de lo más hermoso que tiene este libro. Dice, y volvió el zorro, le dijo adiós, dijo el zorro. Ahí hay una simbología exuperi, que es la simbología de los números, que es muy visible en la obra del Principito. Y cuando menciona dos veces la palabra adiós, está señalando la persona. Recordemos que dentro de la filosofía griega, la persona tiene una doble realidad, alma y cuerpo. El lemorfismo, pues, que señala directamente Aristóteles, pero también el alma y cuerpo y la señalización de Platón, alma y cuerpo. Es decir, le está diciendo totalmente a esa persona, no
te volveré a ver. Adiós, adiós. Y el adiós, y el adiós compite la realidad de lo que nosotros somos como seres humanos. El adiós, por, hay unas palabras, unas frases de comunicación, en temas de comunicación asertiva, donde las palabras tienen un alcance muy amplio. El adiós dice, te veré prácticamente en el cielo o te veré en el más allá. El adiós muestra una realidad, pero de trascendencia. Por eso recomiendan dentro del decir hasta luego, le bendiga o nos vemos después. Pero el adiós es la realidad del duelo, del despido absoluto con la otra persona. Y luego dice el zorro, aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con esto quiero señalar cómo comienza el texto del Principito, sobre todo en el capítulo 2, donde dice que nosotros los seres humanos solamente miramos con el tema de los números. Y el libro en el capítulo 2, el capítulo 3 dice, cuando nosotros hablamos de que una casa es muy bonita, nosotros expresamos, esa casa valió mucha plata. Miren el concepto, ni siquiera en términos de dinero, sino plata. Esa casa valió mucha plata. Y dice el Principito, en el capítulo 3 dice, nunca nos preocupamos por cosas esenciales. Es en esa casa que valió mucha plata, se ve bien el sol, el amanecer calienta mi carita, existe la posibilidad de que yo esté tranquilo, le da paz interior, paz a mi alma el estar ahí. En palabras del zorro, en esa casa que valió mucha plata, entre comillas, hay gallinas, es decir, tengo comida, estoy bien, puedo divertirme. Por eso lo esencial es invisible a los ojos, porque los ojos nos engañan, los sentidos nos engañan, mientras que el corazón siente asuntos que son fundamentales para la vida del ser humano. Y aquí me voy con una frase de Pascal. Pascal dice, hay razones del corazón, hay razones del corazón que la razón no entiende. Hay razones del corazón que la razón no entiende. Es un buen resumen que hace aquí. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y vemos que el Principito empieza a repetir nuevamente lo que él dice, lo que señala, y al final termina con, soy responsable de mi rosa. La rosa juega un papel fundamental en la obra de Exupéry, pero la rosa es lo mío, es con lo que yo he estado, es con lo que yo he compartido, es lo que yo he quemado mi tiempo, es lo que de cierta forma ha robado mi ser. La rosa se va a morir, la rosa se va a acabar, la rosa se va a marchitar. Y ya el Principito sabe que él no llorará por las otras rosas, que son muchas y son muy bonitas y pueden ser más bonitas que esta rosa. Pero a esta rosa la roció, la cuidó, la protegió, estuvo con ella, le habló, la mimó. Cuando la rosa no está, vendrán las lágrimas, vendrá el dolor. Sin embargo, va a recordar la rosa por muchos años o por toda la vida y va a saber que la rosa es importante para él. Aquí voy a un tema importante del duelo. Me encontraba hace poco con un paciente que me decía, es que yo quiero olvidar a mi esposa que se murió. Y nosotros debemos de entender que el duelo no es olvidar. El duelo no es olvidar. Llora a tu esposa. Llora a tu esposa. Recuerda a tu esposa. Honra a tu esposa que murió y que ya no está contigo.
pero no hay una inyección, no hay una vacuna, no hay algo donde diga, es que esa persona no existió, ya no está conmigo, se me olvidó, no hay algo que borre las fotos. Recuerda a tu esposa y honra a tu esposa, honra a ese ser querido, honra a tu hijo que ya no está, honra a tu hija que ya no está, honra a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a esa persona que se fue. Pero no existe una inyección, no existe una vacuna, no existe una cirugía donde me borre totalmente el recuerdo de ese ser amado que quise tanto. Usted fue responsable de su rosa, y te lo digo a ti en esta noche. Eres responsable de esa rosa. Y como responsable de esa rosa que tanto amaste, tanto queriste, lo debes de honrar de la mejor manera. Por eso son necesarias las lágrimas. Esa historia de Pedro y Claudia es una historia muy particular, ya para ir directamente al duelo enmascarado, que ya le hice todo el preámbulo. Y es que Pedro y Claudia son dos hermanos, Y a estos dos hermanos se les murió el perrito, se les murió el perrito. Claudia, como en este concepto, digámoslo así, patriarcal en el que vivimos, y ya es un concepto muy bonito que se está desarrollando a partir de la inherencia horizontal del matriarcado y el patriarcado, que es algo muy bonito que será a flote lo que se intenta. Pero Claudia llora a su perro, eh, está directamente muy dolida, hace pataletas y dice, ¿por qué mi perrito? ¿Por qué? ¿Por qué? Claudia no quiere que entierren el perrito, Claudia dice, no, por favor no le echen tierra encima, no quiero, y tiene una negación absoluta. El perro está vivo, llevémoslo al veterinario, llevémoslo al doctor, llevémoslo donde yo no sé quién, y la niña está desconsolada. Mientras que Pedro, digámoslo así, como un poquito más fuerte o haciéndose el fuerte, le dice, no, hermanita, no llores, no te preocupes, ya se murió, no pasó nada, la vida sigue, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Y Pedro no llora. Pedro antes calma a Claudia, la abraza, está con Claudia. Y resulta que comienzan a pasar los días y Claudia va estando mucho mejor. Pero Pedro empieza a sentir dolores de cabeza, diarrea, vómito, náuseas, se empieza a enfermar de las rodillitas, de los pies, empieza a dolerle el pecho y Pedro no sabe por qué. Ahí estamos viendo la importancia de conocernos. Mientras que Claudia hizo la pataleta, lloró, tuvo negación, pero después aceptó. Pedro, por hacerse el fuerte, el que yo no lloro, el que yo no siento, el que yo te apoyo, el que tú estás conmigo, hermanita, de cierta forma se le olvidó de hacer su duelo. Y ese duelo, por eso hablamos que el duelo enmascarado es patológico, ese duelo empieza a enfermar a Pedro, lo empieza a poner inconvenientes con el tema de su salud, lo hace sentir mal. Y ahí vemos tres conceptos, que no son conceptos que yo me haya inventado, no son conceptos nuevos, pero son conceptos que son utilizados a partir del duelo judío, que los quiero dar a conocer. El primero es conocer. Pedro tiene que hacer un reconocimiento, pero entonces Pedro es aquel que dice, no, yo para qué voy donde el psicólogo, no, yo para qué voy donde un consejero, no, es que yo para qué voy donde un padre o donde un pastor, es que qué necesidad tengo yo. Pedro se está haciendo todavía el fuerte, pero en las noches no puede dormir, tiene el dolor de cabeza muy fuerte, se levanta en la noche constantemente, se pega del celular. Claudia ya está mucho mejor, está más tranquila, está más calmada. Pedro lo primero que tiene que hacer es conocerse. Venga, a mí me está pasando algo.
Y si no lo somatiza diciendo necesito un profesional, al menos ir al médico y empezar con el médico a ver si hay una interconsulta o mirar otra posibilidad para ver qué se puede hacer. 2. Los judíos dicen conocerse, conocer quién soy, quién es el otro, recordar. Recordemos que la palabra recordar viene de la raíz latina re, que es volver, y cor cordis, que es corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. La historia que les contaba ahora, pues no se puede olvidar esa persona. Es que yo quiero olvidar esa persona que murió, es que yo quiero olvidar esa mujer que me hizo tanto daño, ese hombre que me hizo tanto daño, es que yo quiero olvidar a mi hermano porque lo odio, es que yo quiero olvidar en este caso al perrito que se murió, no, hay que recordar, es decir, volver a pasar por el corazón. Y cuando hablo de volver a pasar por el corazón es lo bueno y lo malo. No solamente lo bueno, es que no, es que mi papá era templado, me dio unas buenas, en palabras muy paisas, unas buenas trillas, unas buenas pelas, recordar, volver a pasar por el corazón lo bueno y lo malo. Y a partir de ahí, inclusive recordar con amor, o recordar con risas, o recordar de la forma de que no haga daño. Eso es inclusive el perdón es eso, el perdón es dar en exceso algo, es recordar, perdonar, es donar, es dar algo en exceso sin esperar nada a cambio. El perdón es recordar cómo me hicieron el daño, pero ya no me duele. Y lo otro, rememorar. Rememorar. La religión católica tiene algo muy bonito y es el tema de los novenarios. Los novenarios tienen un significado muy bonito y primero se pensaba que el alma durante los 9 días después de su muerte acompañaba a la casa, acompañaba a la familia. Entonces es durante esos 9 días recordar la persona, es decir, volver a hacer memoria de la persona. Durante los 9 días y a los 9 días el alma se elevaba al cielo. Pero cuando hablamos de rememorar es qué actos nosotros hacemos o tenemos para recordar o volver a poner en la memoria las personas que hicieron parte de nuestra vida. Ahorita les ponía un ejemplo, por ejemplo, la cena del 24, la del 31, el reunirse en familia, el estar junticos, el compartir. Y aquí les dejo una pregunta abierta y es, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para mí el otro? El otro, ¿qué tan importante es? Y volvemos a lo mismo. Lo conozco al otro. Vamos a hablar aquí en términos de trabajo. Yo conozco a la persona con la que trabajo. Sé quién es la persona con la que trabajo. He domesticado y la otra persona me ha domesticado a mí de tal forma de que hemos creado lazos, de que somos familia. Y si el otro en el trabajo faltase, ¿qué significa para mí? Para mí es muy delicado algunos términos empresariales que los digo acá porque los he escuchado, como usted no es indispensable, vendrá otro que hará lo mismo y mejor que usted. A mí me parece eso muy delicado porque el gerente o el dueño de la empresa o del lugar se le olvidan varias cosas y es que uno crea un vínculo con su labor. Uno crea un vínculo con su labor. Ahí viene otro tema muy amplio que es el duelo laboral, pero uno crea un vínculo y el vínculo con su labor no solamente es de lo que hago, sino en el entorno y de cómo eso puede afectar inclusive a las personas que están al lado, las personas que también trabajan. Ahora bien, vamos directamente a lo que nos compete, que ya abría el telón. ¿Qué es el duelo enmascarado? Es un duelo que no se ha afrontado y que de cierta forma tiene repercusiones en la vida que nosotros no nos damos cuenta. 2, si las emociones no se expresan, estas salen por otras partes de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo.
Ahora les hablaba el caso de Pedro. En el caso de Pedro, Pedro se empieza a enfermar, le empieza a doler la cabeza, a tener diarrea, a estar un poquito, a somatizar eso por medio de una patología, porque no expresa lo que de cierta forma es importante. Normalmente ese duelo enmascarado se da en las personas que se sienten que son muy fuertes. Ese duelo enmascarado, yo lo he sentido muy de cerca, por ejemplo, con un familiar, ¿cierto? Y no, es que yo no lloro, es que morir es normal. Pues sí me da tristeza, pero es que la vida sigue. No, yo no tengo necesidad de vivir el duelo, yo para qué eso, yo estoy bien. Eh, Inclusive llegar a un punto donde muchas personas van al funeral, van al entierro y, y hay una patología, una enfermedad que inclusive se da donde dice, no entiendo por qué lloran, pues si al final todos nos vamos a morir. Es normal que se muera una persona. Estas personas tienen un duelo enmascarado que más adelante se convierte en un problema y lo hablo con conocimiento de causa, y es todas las repercusiones de enfermedad que provienen a partir de esas expresiones. O donde uno encuentra a la persona sola, pensativa, y uno le dice, ve, ¿y qué piensas? ¿Por qué te vas? No, 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 nada, normal. ¿Cómo van? Bien. Y ahí hay un problema que si no se reconoce, es imposible ayudar. Es imposible ayudar. El duelo enmascarado trae problemas de salud, una somatización por medio del cuerpo, por medio del ser. Se comienza en muchas de las ocasiones, no en todas, pero en muchas de las ocasiones se comienza con una constante prueba de sustancias psicoactivas, hablemos de alcohol, consumo de alguna droga. Ahora está muy de moda, yo que ando en la vida de colegio también, está muy de moda el tema de unos opioides dentro de los pelados, y cuando uno va a averiguar la vida del pelado es, mi papá dejó a mi mamá y nos dejó a nosotros, y yo con esto olvido, y al final consumen son una especie de medicamentos, ahí todos, pues yo los conozco, pero no los menciono, no menciono los medicamentos por lógicas razones, ¿cierto? Para no hacer propaganda. Eh, Problemas de sueño, personas que no pueden conciliar el sueño, que inclusive sin el celular, sin pantalla, que la pantalla es un distractor, uno mira, 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 y es un distractor y daña el ciclo normal del sueño, pero son personas que se acuestan a dormir 9, 10 de la noche y pasan toda la noche, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a las 5 se levantan, no durmió nada, se baña y va al trabajo. Hay somatizaciones de ese tema del duelo enmascarado. No tener ganas de hacer actividades, es decir, no asumirlas, empezar a descuidar el tema del trabajo, de descuidar el tema de la familia, descuidarse a sí mismo, descuidar su entorno, descuidar todo lo que es la persona. Y tener, en este caso, quinto, conductas autodestructivas. La única persona cuando no se reconoce que estoy teniendo un problema, que estoy teniendo una situación difícil, se comienza con la autodestrucción de lo que soy yo. Mala alimentación, mal sueño, las cosas no rinden, mal gasto del sistema financiero, mal gasto de la vida, consumo de alucinógenos. Entonces, de cierta forma, cuando se noten esas problemáticas, inmediatamente, o usted que de pronto pueda acompañar a una persona que viva esta situación, inmediatamente remitir a una persona profesional o mirar la posibilidad de un acompañamiento. Muchos no aceptan la ayuda profesional de un psicólogo o un consejero. Entonces, usted también tiene el deber de acompañar. Y acompañar no es difícil. Acompañar es estar. Es estar. Es, venga, un abrazo antes de irse. Es preguntar cómo estás, cómo vas. Acompañar es ponerse a la disponibilidad. Ves, si necesitas algo, me escribes, me decís que yo con todo el cariño te puedo ayudar.
acompañar es, ve, vamos a tomarnos un cafecito abajo de la cafetería, hoy vamos a tomar una Coca-Colita, una gaseosita, vamos allí a tomarnos un pancito, o ve, vamos a tomarnos allí una cervecita y hablamos, o si no quiere hablar, ir y vamos a compartir. Acompañar no es difícil. En ocasiones pensamos que eso es muy duro, pero se puede acompañar estando, estando. Y si la persona quiere hablar, estoy para escuchar, ni siquiera para aconsejar, porque aconsejar es complicado. Es complicado porque hay que analizar muchas cosas. Es simplemente escuchar, escuchar. ¿Cuándo empiezan? Que el duelo enmascarado comienza normalmente en el mismo momento en que sucede la pérdida. Ahorita hablamos de la pérdida de un animal, la pérdida de una vida, o la pérdida de un trabajo, la pérdida de un matrimonio, un noviazgo de una persona, la pérdida de una persona que se va a ir al exterior. Hay muchas pérdidas, pero normalmente comienzan en el momento de la pérdida. Pero se va dando de una manera muy lenta, pero lastimosamente de una manera muy lenta, pero segura, durante el transcurso de los días. Y es entender que lo que pasa aquí dentro, en el corazón, en este lugarcito que bombea la sangre, repercute afuera, en mi exterior. Entonces son personas que llega un momento donde les empieza a doler el colon, o donde se llenan de barritos, o personas que comienzan a decaerse, o personas que empiezan a bajar mucho de peso, otras empiezan a subir mucho de peso. Empieza a somatizarse. Lo de aquí adentro pasa afuera y lo de afuera sucede adentro. Por eso te digo a ti que te diste el regalo de estar en esta noche. No te dé miedo manifestar quién eres. No te dé miedo. No te dé miedo llorar. No te dé miedo llamar a tu amigo, a tu amiga y decirle, vea, me siento mal, estoy así. No te dé miedo decirle a una persona cercana, a tu mamá, papá, compañero, ve, siento esto, quiero hablar con alguien, quiero salir. Y si no puede, no te dé miedo tampoco buscar nuevas aperturas. Tú te mereces sentirte bien, te mereces sentirte, darte a conocer. Tú mereces que tú mismo habites en ti, que te sientas. No te dé miedo manifestar quién eres. Y ya hay dos puntos del duelo enmascarado muy importante. El primero es no terminar de procesar una pérdida, es decir, somatizar. Nosotros normalmente cuando no terminamos de procesar, el cuerpo empieza a somatizar. Nuevamente dolores de cabeza, gastritis, diarrea. Y empezamos a utilizar especie de máscaras. Y es cuando dicen, nadie sabe qué es lo que oculta la máscara del payaso. Entonces empezamos a tener máscaras. ¿Cuáles son las máscaras? Somos personas muy alegres, personas muy fuertes. No, es que yo no proceso emociones. Tiendo a salir mucho. Normalmente, ahí uno descubre desde la psicología básica y desde la teoexpectación del ser, normalmente uno distingue quién es una persona deprimida por medio de asuntos muy básicos. Eh, Son personas que tienden a montar en muchas ocasiones fotos de sí mismo en un lugar y tienen frases muy motivadoras. Y entonces me dice, ¿qué estará pasando? ¿Por qué estará pasando esta mujer? ¿O por qué estará pasando este hombre? ¿Cómo le puedo ayudar? Y cuando uno va, escribe, ¿y cómo estás? ¿Cómo vas? A partir de ahí dice, no, mal, me pasa esto, 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 esto. Hay mensajes que nosotros como amigos tenemos que empezar a analizar y ayudar. Mucho dolor de estómago, personas que empiezan a decir que no, es que me estoy enfermando, aún sin estarse enfermando, otros que sí se están enfermando de verdad, no, creo que tengo tal enfermedad, entonces empiezan a ser expectantes. Aquí es muy común en el COA, por ejemplo, pues en el COA no, en cualquier lugar, cuando uno tiene un pariente que tuvo cáncer, a uno le preguntan el tema de si hay algún pariente con cáncer y yo no sé qué. Entonces, en muchas ocasiones dices que yo me está doliendo el estómago, creo que también tengo cáncer de estómago. Y no, vamos, y es una gastritis, es una enfermedad. Y los pacientes o las personas empiezan a poner un poquito hipocondríacas.
El segundo son los duelos o pérdidas no resueltas. Cambio de ciudad. Hoy en día, inclusive, muchos niños, también lo digo con conocimiento de causa, cuando los papás se cambian de apartamento, si están muy amañados en determinados o están muy contentos en determinados lugares, los niños empiezan con depresiones y a enfermarse. Y en muchas ocasiones a los padres les toca volver a la misma unidad en la que vivían y alquilar la casa en la que están actualmente. Es el tema también del local, ¿cierto? Son cosas no resueltas, ¿no? Una nueva ciudad, unas nuevas metas, pero resulta que mi corazón está allá, está en Colombia y yo por aquí en Estados Unidos aguantando frío un día como hoy. Temas no resueltos, el tema de las parejas, que es muy común, es algo muy, muy común. Temas no resueltos con la muerte, con el estudio, el trabajo. Y es entender la necesidad de procesar los duelos, es entender la necesidad de trabajar los duelos. Y estos poco a poco, pues, cuando logro procesarlos, cuando los voy trabajando, cuando los voy desarrollando, no es que desaparezcan de una mis enfermedades o desaparezcan de una mis crisis o mis ansiedades, no. Poco a poco van desapareciendo esos dolores, van desapareciendo las enfermedades, van desapareciendo esos malestares. Para finalizar, ¿cómo afrontar ese tema del duelo enmascarado? Lo primero es una alerta. Ya sabes qué es el duelo enmascarado, en ocasiones puede que usted diga, ¿qué es eso? Yo no sabía qué es eso, pero es estar alerta. Y estar alerta es si no logras manejar tus emociones es decir, durante o después de la pérdida, mirar a ver qué es lo que pasa. Muchas personas dicen, no, es que yo no soy capaz de llorar. Y ahí cuando uno empieza a conocerlos poco a poco, resultan ser más sentimentales que cualquier otra persona. Yo era uno, y lo hablo a manera de testimonio, que yo decía, no, es que llorar. Y por allá desde el 2016, 2017, se empezaron a mover sentimientos donde cualquier asunto me hacía sentimental y veía la necesidad constante de las lágrimas para sanar el corazón. Pues nunca pierda la oportunidad de un acompañamiento psicológico, pero un acompañamiento psicológico enfocado en. Lastimosamente los que somos profesionales en algunos temas relacionados a la escucha, eh, cuando no hacemos un trabajo, lo hablo así, no hacemos un trabajo serio, tendemos a hacer más daños a las personas. Pero cuando hacemos un trabajo serio, un trabajo bien realizado, bien organizado, cuando hacemos procesos, se puede ayudar muchísimo. No descarte el acompañamiento de un psicólogo. Cuando hablo del acompañamiento de un psicólogo, no estoy hablando de que tengo una amiga que es psicóloga o tengo un compañero que es psicólogo, no. Es de un psicólogo desconocido, XY, que usted no sabe la vida de él porque también puede tener miles y miles de problemas, miles de situaciones, pero que de cierta forma te va a empezar a dar luces a tu vida. 3, el acompañamiento espiritual. ¿Qué tan necesario es el acompañamiento espiritual? El sentir un momento de silencio y que la oración se haga parte de tu vida es necesario. Aquí en el lugar donde trabajo, que es una bendición del cielo, la expresión que más sale de estas oficinas, solo hoy conté, así por curiosidad, conté 15 personas. Desde que llegué al COA, me encontré en recepción con alguien, hasta en el ascensor, hasta cuando entré, hasta cuando estaba aquí, hasta cuando tuve, ahora antes de comenzar la charla, ahorita que llegaron inclusive las voluntarias, 15 veces logré contar esta expresión. Es que sin Dios yo no sería capaz. Es que sin Dios yo no sería capaz.
la importancia del acompañamiento espiritual en estos temas. No le dé miedo. Si tienes un amigo sacerdote, ahí sí se valen los amigos. Si tiene un amigo sacerdote, un amigo pastor, un amigo teólogo, un amigo que tenga un hecho directamente relacionado con Dios, hágale. Que el sacerdote es más pecador que yo, sí, eso es verdad. Que yo soy mucho más pecador que todos ustedes juntos, es verdad. Pero podemos dar lucecitas para acompañar. Que yo tengo problemas mucho más graves que todos ustedes, es verdad. Y ustedes tienen problemas mucho más graves que los míos, es verdad. Pero hay luces. Cuarto, conocerse a sí mismo. Conocerse a mí, es decir, ¿qué me pasa? Reaccionar, venga, a mí, ¿qué me pasa? ¿Yo por qué no puedo dormir? ¿Por qué me quitó el apetito? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Qué me ocurre? Empezar a conocerse. Y quinto, el amor a sí mismo. El amor a sí mismo, que lastimosamente es lo que en el duelo enmascarado es lo que más pasa. Empiece a amarse por sí mismo, un buen baño, una buena ducha, sentirse tranquilo, verse una buena película, ir a cine, salir, tomarse una buena cerveza, un buen café, compartir con las personas del lado, sentirse que usted se ama y a partir de ahí saber que es la necesidad de amar a otras personas. Entonces, muchas gracias. Recuerden, fue la importancia del acompañamiento espiritual y psicológico en todos los procesos de duelo. Vamos a tener un espacio para el que quiera, 5, 10 minutos, para el que guste un espacio de preguntas o inclusive un espacio para que expresen sus sentimientos o su historia, que es bueno conocer. Yesenia, bien pueda. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Por favor, recordar diligenciar la asistencia que Heidi ya la envió al chat. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si alguien quiere de pronto expresar cómo se sintió, de pronto si en el transcurso de todo este proceso, de toda esta vida, ha visto una confrontación directamente con un duelo enmascarado donde no has podido asumir el tema de la pérdida de la persona.